Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programita. Nos obligaron a salir, que reiteramos su propósito, es desmenuzar las noticias que nos llegan, buscando esclarecer en lo posible, desde nuestra modestia, la causa de los hechos eh, que llegan a nosotros como noticias. En el programita pasado, que le dimos el nombre de Los Amos del Mundo, lo que intentamos fue esclarecer quiénes en realidad en los distintos países, el nuestro es uno más, toman las decisiones políticas y económicas. Como forma de saber quién es el actor de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. ¿Quién es nuestro adversario o nuestro cómplice? En realidad, los amos del mundo tienen como objetivo la acumulación y la acumulación y la acumulación a costa de toda la humanidad. En realidad, los amos del mundo son muy inescrupulosos y en aras de su objetivo no reparan en ningún método. Entonces recuerdo que hablábamos de que los amos del mundo controlan una vasta porción del planeta, por ejemplo, mediante ciertas herramientas. Eh, por ejemplo, una eran los medios de comunicación, otra era la banca, otro era la energía, poníamos como ejemplo, pero no es el único, lo nombramos como el más importante, el control sobre el petróleo, y que también controlaban un pequeño número de familias que se han venido acumulando y enriqueciendo por siglos. También lo poníamos como ejemplo en la seguridad social, ¿no? Lo que hoy llamamos las AFAP, que salen de la esfera, la previsión social del Estado, para privatizarse. Entonces la acumulación de mucho poder, que doblega la voluntad política de los representantes políticos de gran parte de los países de este planeta. Pero ese tema, tenemos un cierto tiempo para estos programitas, lo dejamos inacabado, podríamos decir así, y queremos agregar cosas al respecto de ese poder que les permite avasallar a los distintos países. Entonces, entre las cosas que controlan, digamos que el control sobre la banca de los distintos países y el control de las finanzas a nivel mundial han permitido paulatinamente ir generando en los distintos países una deuda pública, o sea, de los estados, gigantesca. Esa deuda que fue creciendo con la complicidad de ciertos políticos de los distintos países que se avinieron en ello, que se prestaron a ello, es gigantesca. Quiere decir que
está condicionada la vida de los habitantes de los distintos países por décadas en la medida que tienen que pagar esa deuda. Entonces, cualquier gobierno, el nuestro, por ejemplo, paga cifras siderales en función al tamaño que tenemos anualmente de deuda. Y esto es atroz porque si el gobierno de turno se presta a, eh, digamos, estos manejos de los amos del mundo, inevitablemente en el Parlamento correspondiente, en el caso del Parlamento uruguayo, se llega los reclamos de enfermos de dolencias muy graves que necesitan medicamentos caros en términos relativos, y la orden de los amos del mundo es que lo que recaude el Estado uruguayo tiene que darle prioridad al pago de la deuda externa. Quiere decir que los parlamentarios uruguayos terminan negándole a un doliente o paciente uruguayo los medicamentos para mantenerse con vida o mantener calidad de vida. Esto no es extraño, lo conocemos, lo vimos en este año mismo, que se votó no prestarle esos medicamentos a gente enferma y necesitada como cosa de vida o muerte esos medicamentos. Pero entonces los inescrupulosos dueños de la deuda aprietan mediante todos sus mecanismos que hemos estado anunciando a los países para que pongan en el orden de prioridades primero el pago de la deuda, para que ellos recauden y sigan acumulando, y después la vida humana o la previsión social, que es otra forma de afectar la vida humana, ¿verdad? De interferir en los destinos y la vida de cada uno de los habitantes. Bien, quiere decir que a través de las finanzas, las masas de dinero que le han permitido incidir sobre la vida de los distintos países, aprietan y a los que toman decisiones, que son los políticos de cada país, para que los beneficien una y otra vez. Entonces, aprietan para tratados comerciales beneficiosos para las empresas de los amos del mundo. Aprietan para que los contratos sean con sus petroleras. Aprietan para que las tierras se les vendan, los uruguayos le vendan las tierras a los extranjeros. Aprietan para que un proyecto de las multinacionales que ellos controlan, que es la forestación, se haga forestación en tierras que hace mucho tiempo se reservaban para otro tipo de producción, y que la tierra reservada para la forestación era para tierras de un bajo cociente de productividad, más agrestes, ¿no? Acá y en todo el mundo. Quiere decir que le doblan el brazo a los políticos locales y encontramos que las mejores tierras uruguayas están afectadas a la forestación o al agronegocio, la soja o lo que ellos determinen. Quiere decir que el centro de decisión no está en el país, está afuera, ¿verdad? Bien, quiere decir que el manejo de las deudas de todos estos países es la condena de su población. Entonces, la deuda por cabeza del Uruguay está al tope en el mundo, de acuerdo a la deuda pública. ¿Cuánto debe cada individuo o cada familia? Es elevadísimo,
por décadas. Y la deuda no tiende a disminuir, sino a acrecentarse, como ya sabemos, día a día. Quiere decir que la expoliación, el saqueo y el sometimiento va en aumento. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Los amos del mundo, que son un reducido núcleo de personas que han acumulado de tal forma que tienen gran parte, controlan gran parte de las riquezas en el mundo y siguen su carrera de acumulación. Dicho esto, acerca de la deuda pública, tenemos que hablar de un par de herramientas más del poder de los amos del mundo, que son el control, por ejemplo, de los bancos centrales de los países. Los bancos centrales de los países tienen como función la emisión de la moneda, tienen como función el control sobre los precios, o sea, la inflación en ese territorio, tienen como función el control de los bancos, para que los bancos actúen con legalidad, que no sea los bancos el emporio de los piratas. Tiene que haber un control, que los bancos respondan por el giro, por los préstamos que hacen y los ahorros que reciben. Para eso están los bancos centrales. Quiere decir que el Banco Central de cualquier país, teóricamente y por cierto tiempo, fue una herramienta de soberanía de esos países. Ahora, hace ya mucho tiempo que mediante el control sobre los medios de producción, perdón, de difusión, los medios de difusión, que estas familias controlan el 96% de los medios de difusión en gran parte del planeta, empezaron a trabajar la idea de que los bancos centrales eran entidades independientes del poder político de cada país. Y ustedes recordarán, hace muy poco, se debatió, inclusive en filas del propio gobierno, en la interna del propio gobierno, si el Banco Central, en este caso de Uruguay, debía renovarse en sus autoridades según el ciclo electoral. O sea, según quien ganara las elecciones, nombraba las autoridades para el Banco Central. Pero la campaña de los medios de difusión controlados por los amos del mundo es de que los bancos centrales son independientes a los avatares políticos internos de cada país. Que suena muy lindo, ¿no? Como una especie de ente autárquico e independiente y ecuánime, por no estar afiliado a ninguna bandera política. En realidad, lo que estaban difundiendo y tratando de convencer y meter en las cabezas hasta lograrlo era que los bancos fueran una herramienta del poder mundial y no una herramienta soberana de los países. Entonces, ya no solo controlan el Banco Central de Estados Unidos, sino que controlan los bancos centrales de gran parte de los países. Y un día le dicen al Banco Central del Uruguay, como ya ha ocurrido, el oro que respalda tu moneda tenés que depositarla en Estados Unidos, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y allá va el oro nuestro, o el de Alemania, o el de Turquía, ¿verdad?, a las arcas de la Reserva Federal. O sea, es una pérdida de soberanía, de independencia tremenda.
Y esa es herramienta de los amos del mundo. Entonces acá, aún en el seno del partido de gobierno, hubo como una disputa si los funcionarios del Banco Central los nombra la corriente grupo político de Astori o de Mujica, que tiene más votos que Astori y por lo tanto reclama el derecho a, eh, con su gente, administrar el Banco Central. Pero esa disputa quedó atrás porque los amos del mundo dictaminan que el Banco Central está conformado por uruguayos, pero bajo el control de los amos del mundo, no de ningún grupo político. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren controlar la moneda y la controlan. En muchos países, entre los que Uruguay se controla, se cuenta, controlan la inflación, controlan la cotización del propio dólar, que es una herramienta que ha tenido los amos del mundo por mucho tiempo, desde el Banco Central. Quiere decir que el Ministerio de Economía de cualquier país y de Uruguay también es la usina de pensamiento para pensamiento a ser aplicado en los bancos centrales, en toda su política, en su política hacia los bancos, etcétera, etcétera. Entonces así nos viene, por ejemplo, el famoso tema de la bancarización. ¿Quién lo determinó? ¿Lo determinó Astori o Mujica o Tabaré Vázquez? No, la determinaron los amos del mundo, porque quieren seguir acumulando. Y entonces nuestro dinero quieren manejarlo como han manejado hasta ahora el dinero de los ahorristas. Si ustedes recuerdan, el corralito famoso de Argentina y Uruguay, ¿a quién dejó adentro? A los ahorristas, a los que tenían unos pesos más y querían colocarlos. Entonces les pagaban los bancos un interés X, pequeño, grande, qué sé yo, se sentían más seguros con su dinero en el banco y llegaron un momento que los amos del mundo, ante una crisis, dijeron, bueno, quebramos, qué sé yo, corralito. Y esos se quedaron con esos dineros. Pero ahora doblan la apuesta. Y ya no es el dinero de los ahorristas, sino es el dinero de hasta el último trabajador que gana el salario más pequeño, que ellos tienen el dinero como lo tuvieron antes de los ahorristas. Entonces, la carrera no para. Eso es mucho poder. Es mucho poder. Y las autoridades locales, lo único que hacen, como en el pasado con los bancos de todo el mundo, que estaban acá, o en Argentina, que es lo que más conocemos nosotros, hicieron el corralito y se quedaron con el dinero ajeno, ahora están haciendo lo mismo. Pero, digamos, como dicen los del truco, los que juegan al truco, echaron la falta en vido. Se quieren quedar hasta con el último mango piojoso que anda en danza. Entonces, esas propagandas que hacen los medios de difusión, qué bueno que podamos vivir con la tarjeta y sin dinero para evitar los asaltos y qué sé yo. Y la tarjeta vendría a ser el asalto mayor que existe. No evita el asalto, es el asalto la tarjeta, porque tú no tenés tu dinero. Y si tenés que sacar plata del cajero automático, te cobran. Y cuando esto se consagre y no haya más dinero, cada movimiento te va a costar tanto, a voluntad de los amos del mundo. No solo se quedan su dinero con tu dinero y lo trabajan, sino te cobran por los movimientos y vos nunca lo pediste. Eso es poder, es mucho poder. Y no lo determinó Astori ni el Banco Central. La decisión vino de afuera, vino de los amos del mundo. Quiere decir que es muchísimo poder, pero vamos a agregar una carta más.
Una carta más. ¿Cuántos minutos tenemos? Vamos 20. Vamos 20 minutos. Entonces, vamos a hablar de una carta más que tiene los amos del mundo. Para, digamos, terminar por el día de hoy nuestra audición y para dar por visto el tema de quién controla los distintos países, para que los ciudadanos que queremos reivindicaciones, tenemos reivindicaciones de todo tipo, no queremos la bancarización, no queremos que se extranjerice la tierra, ¿no? No queremos los monocultivos que envenenan los campos, etcétera, etcétera. Ubiquemos quién es el adversario que tenemos adelante. ¿Es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Es el ministro de Economía? ¿Es el presidente de la República? No, señor. No, señor. No, señor. Ellos son meros instrumentos del poder mundial de los amos del mundo. Entonces, en ese discurso, vamos a agregar una herramienta más. ¿Cuál es la herramienta más? Es la industria de las armas, es el poder de las armas. Cuando nosotros, digamos, no precisamos tener mucha edad para ver y saber que cuando algún gobierno no cumple los mandados, se resiste, entonces mandan los ejércitos a avasallar militarmente. O sea, grandes matanzas, digamos, en aras de no perder ese territorio como territorio sometido y controlado. Bien. Entonces, así en programas anteriores mencionamos distintos casos. Hablamos del Irak que no quiso comercializar su petróleo en otra moneda que no fuera el dólar, y Libia lo mismo, y Siria también, y no le controlan el Banco Central, y Noriega en Panamá lo tiraron porque también no estaba cumpliendo los mandados, y suma y sigue, suma y sigue. ¿Qué es las invasiones militares decididas por los amos del mundo son infinitas y no podemos dedicarnos? En la audición entera no nos alcanza. Lo que queremos decir es que es una herramienta que normalmente la dejan los amos del mundo para cuando todas las otras herramientas no funcionaron. Entonces apelan a la fuerza bruta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para tener una fuerza bruta de disuasión o de invasión y aplastar a los pueblos, se precisa una industria del armamento. Una industria del armamento que sea de punta, o sea, los armamentos, como sabemos a través de la historia, van quedando en desuso por innovaciones en ese rubro. Quiere decir que la industria del armamento es vital para los amos del mundo, vital. Y no solo es una herramienta de avasallamiento, sino que es una herramienta en la industria de grandes ganancias. Entonces, al país avasallado se le venden armas, que de repente son de la guerra del 14, para exagerar, ¿no? O son del 50, o son del 70, son viejas armas, ¿no? Y se las venden y se las cobran muy bien. ¿Y por qué pueden vendérsela? Porque ya están avasallados. Tenés que comprarme tanto, ¿verdad? Muy bien. Pero esa industria de las armas y ese armamento y esos 900 bases que tiene Estados Unidos, que Estados Unidos no es independiente tampoco de los amos del mundo, está avasallado por los amos del mundo, pero Estados Unidos está utilizado como la base
el país, el territorio donde están la industria de las armas de punta. Porque precisan algún territorio. En vez de ser Uruguay, lo es Estados Unidos por historia y qué sé yo. Muy bien. Entonces, es un negocio, y un negocio muy grande. El confeccionar armas para vender, ¿verdad? Pero aparte de avasallar a los países y del comercio de las armas, hay una función que queremos hoy poner énfasis terminando este programa, que es hacer cundir el temor. Entonces, si se invade Irak y se mueren tanto, 1 millón de personas, pero tiempo después se agarra prisionero al presidente y se lo ahorca. Era un militar, lo podían haber hecho respetado, aunque sea su condición, hacer un pelotón de fusilamiento y fusilarlo. Al libio, Gaddafi, mucho peor, se lo mató como una alimaña. ¿No? No vamos a relatar esa muerte porque fue un espanto. Pero, ¿por qué es que hacen estas cosas? Como meter preso a los presidentes, a Zelaya lo sacan de la cama en calzoncillo y a Noriega lo llevan, está preso en Estados Unidos, el de Panamá y así. ¿Por qué lo hacen? En algunos casos de forma sádica y desprolija. Para meter miedo, ¿verdad? A la población mundial. Pero por sobre todas las cosas, a los políticos del mundo. Entonces nosotros tenemos en Uruguay, cosa que se menciona una y otra vez, a políticos que estuvieron presos bajo la dictadura orquestada por los amos del mundo, para traer acá ese neoliberalismo que lo favorece, en donde el grande se come al chico, en donde se firman tratados de libre comercio secretos, todo eso era lo que se quería traer a Uruguay. Entonces, para vencer la resistencia se instrumentó en este y otros países las dictaduras. Bueno, tenemos en el gobierno, en nuestro país, hace ya algún tiempo, a elementos que estuvieron presos bajo esa dictadura muy dura. Entonces, si vemos en las cámaras, en el Ejecutivo, qué sé yo, tenemos socialistas, comunistas, ex tupamaros o tupamaros aún, gente que estuvo prisionera de la dictadura. Entonces, nos vamos a permitir decir que creemos que las prisiones a muchos de ellos no les hizo perder la ambición, pero sí integraron el miedo. El miedo, su majestad el miedo, cumple un papel muy grande a nivel mundial y en Uruguay también. Entonces, ¿cuántos de esos que están en el gobierno, si no la mayoría, abandonaron sus ideales de soberanía, de independencia, para prestarle servicios a los amos del mundo? ¿Cuántos? Si bien en la cárcel pasaron miles que no han renunciado a su idea de soberanía e independencia, en el gobierno hay cientos que sí renunciaron, abandonaron su idea porque les servía de repente económicamente para pasarlo bien, para tener poder, para tener protagonismo, pero, y es nuestra versión, por el miedo. Por el miedo a esa última carta que tienen los amos del mundo, que es la represión. Y si es violenta, más miedo, cuanto más violenta sea, más miedo mete. Entonces, no es simplemente
el afán de protagonismo y de poder. Es la combinación de ese afán de protagonismo y poder con el viejo y querido miedo, en que los amos del mundo son unos magos, unos artífices del manejo del miedo. Lo han demostrado hasta el hartazgo. Bueno, y creo que nos pasamos. Pero queríamos decir esto para que tratemos de saber la causa de las cosas según el propósito de este programita. Y este tema de los amos del mundo toca la mayoría de los hechos y las noticias que llegan de esos hechos en la cotidianeidad. Siempre aparece la mano, la huella de los amos del mundo. Y los que parecen los actores en realidad no lo son. Son meros títeres de esos amos del mundo. Bueno, les agradecemos la atención a los que nos puedan haber estado viendo. Y será hasta la próxima semana.